Hay 15 indicadores macroeconómicos que dicen todo lo contrario, que el cambio ha sido hacia atrás. A que cuando las autoridades señalan que la economía crece y la gente dice, pero ¿dónde que ha crecido? Y solo los que están en el gobierno o alrededor del gobierno viven en una burbuja. Pero los guau no están bien. Quienes están bien son los popis. Y yo creo que eso está a la vista de cualquier ciudadano. Se va a expresar rechazando a quienes han sido los culpables de que su estado situacional hoy día esté peor que antes. Y por eso va a votar en contra del partido de gobierno, porque el cambio ha sido de retroceso. Es decir, ellos eran muy buenos en la oposición, pero cuando llegaron al gobierno han demostrado incapacidad, incompetencia para resolver los problemas nacionales. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Hoy 16 de agosto, el gobierno cumple 3 años y recibimos al licenciado Ivanhoe N. G. Cortiñas, economista, con experiencia en muchísimas posiciones del Estado y es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Sabemos que el tema principal es lo de San Cristóbal, lo hemos agotado, pero tenemos que abordar otros temas, porque lamentablemente la vida continúa. Así es. Pero debe de continuar nosotros aprendiendo las lecciones y tomando las acciones que son, los correctivos que son necesarios. Ivanhoe está igual que yo, azul y rojo. Bueno, es que tengo que ponerme a tu altura. No, la bandera dominicana. Buenos días, Ivanhoe. Muy buenos días. Buenos días, gracias Jacqueline, gracias Ramón, por permitirme estar nueva vez acá. Exactamente. Ivanhoe, tú traes ahí una tableta, de seguro con muchas cifras. Si uno se lleva de los funcionarios gubernamentales, la deuda, dice mi amigo Jochi Vicente, que la deuda no debe de preocupar, sino ocupar. Ya la deuda no es un problema. Las calificadoras de riesgo nos han mejorado la calificación, ya la inflación ya se venció. Estamos por debajo de 4. La economía no está creciendo, pero eso no se toca. Entonces, tu visión, la visión de la Fuerza del Pueblo de 3 años de gobierno en materia económica. Mira, si yo le aconsejaría al gobierno que salga pronto a contratar a la señora Ruth Handler. La señora Ruth Handler es la creadora de la Barbie. Y hace 64 años que la creó. Pero todavía en este verano del año 2023 tenemos a una Barbie remozada, cambiada y permanece en el gusto de todas las niñas y yo creo que ya de todos los adultos. Se ha reinventado, ¿no? Los cambios que ha tenido la Barbie han sido cambios positivos, pero en el caso de la República Dominicana, quien hoy es el partido de gobierno, ofertó al electorado dominicano un cambio positivo en el año 2020. Pero hemos tenido un cambio en retroceso. De ahí lo de que deberían de contratar a la señora Ruth Handler para que el cambio no sea en retroceso, sino que el cambio sea positivo. Pero yo no creo que ya haya tiempo, porque han pasado 3 años y el cambio ha sido en retroceso. Ese relato que usted construyó al principio, haciendo acopio de las cosas que dicen los funcionarios, es la mejor demostración de que ellos viven desconectados de la realidad. Porque la realidad es que hay 15 indicadores macroeconómicos que dicen todo lo contrario, que el cambio ha sido hacia atrás. Y la mejor prueba de ello es un indicador que casi nadie le pone la mano, que tiene que ver con la posición de la inversión internacional, que es una de las variables del sector externo junto con la balanza de pago que permite situar a la República Dominicana respecto al contexto del mundo, sus relaciones, en este caso sus relaciones financieras. Y quiero que sepa que esa posición de la inversión internacional neta se ha degradado en más de 8.000 millones de dólares en esta presente gestión gubernamental. En el año 2019, el déficit de los pasivos y los activos internacionales eran algo más de 56.000 millones de dólares y hoy día está sobre los 64.000, casi en 65.000 millones de dólares.
es una señal bien precisa de que la República Dominicana ha perdido espacio, ha perdido competitividad, ha perdido calidad en uno de sus principales indicadores. Pero también podemos decir con el tema de la deuda. Tanto la deuda consolidada como la deuda del gobierno central han aumentado. La del gobierno central ha aumentado en más de 15.000 millones de dólares. Y yo he dicho, yo creo que tengo cansado a quien me ve o me escucha o me lee, que este gobierno es el campeón en endeudamiento. Porque haber endeudado por más de 15.000 millones de dólares a razón de alrededor de 5.000 millones de dólares anuales en apenas 3 años de gobierno es un récord histórico. Pero el gobierno, la deuda consolidada del sector público supera los 20.000 millones de dólares. Es el aumento, el incremento. El aumento del saldo, que para mí es lo más importante, porque al final es lo que usted debe, no lo que usted a través de otros indicadores usted puede construir. Pero también es campeón en inflación. Hoy día la comida más cara la pagan los ciudadanos dominicanos. Alrededor de 44.000 pesos cuesta el costo de la canasta básica familiar nacional, cuando hasta hace poco costaba unos 39.000, 38.000 pesos esta canasta. Y la inflación acumulada supera ya el 21%, ya está en 22% la acumulada en 3 años, también la más alta en los últimos 15 años. Pero también podemos decir lo propio con el déficit fiscal. ¿En cuánto estaba el déficit fiscal en el año 2019? En año de normalidad, en 2.3%. ¿Y en cuánto está cerrando en este año 2023? En 3.1%. Por lo tanto, la situación fiscal dominicana ha empeorado también junto con estos otros indicadores. Pero la tasa de interés bancaria, ¿a cómo estaba la tasa de interés promedio ponderado, la activa, en la Banca Nacional en el año 2019? En 10.22%. ¿Y a cómo estaba ayer, día 15 de agosto, en 15.11%? Lejos de bajar ante el descenso de la tasa de política monetaria, la tasa de interés de los bancos lo que ha estado incrementándose. Por lo tanto, el costo del crédito bancario ha aumentado. Y eso es lo que explica, una de las razones que explica el por qué el Producto Interno Bruto dominicano se ha contraído apenas 1.2% en los primeros 6 meses del año 2023, frente al 5.1% que creció la economía en el año 2019, en el año de la normalidad. Entonces, como puede ver, Jacqueline y Ramón, estamos en un verdadero retroceso que implica que el cambio ha sido hacia atrás. Pero un dato que también casi nunca nosotros los economistas abordamos tiene que ver con el aporte que hacen los trabajadores en la economía dominicana. Porque, ¿qué resulta? ¿Qué es lo que más nosotros escuchamos de la gente cuando dice y se refiere a que cuando las autoridades señalan que la economía crece y la gente dice, pero ¿dónde que ha crecido? Y entonces empiezan como a descartar, a negar que la economía haya crecido. Y yo, en esa búsqueda, ¿no?, auscultando los datos, he podido darme cuenta la razón por la cual los trabajadores, el ciudadano de a pie, se da cuenta que cuando la economía crece, ellos no se benefician de ese crecimiento. Y lo pude identificar a través de la encuesta nacional de gastos e ingresos que hace el Banco Central. Resulta que en el año 2019 los trabajadores aportaban casi el 25% de la generación del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto está ahora aportando los trabajadores actualmente? Menos del 19%, 18.8%. Por lo tanto, del crecimiento económico que hubo en el año 2022 y en el año 2021, los trabajadores no se beneficiaron de ese crecimiento. Por el contrario, perdieron espacio, dejaron de generar menos ingresos que lo que generaban en el año 2019 cuando era un 25%. Y no decir del salario real. El salario real se ha degradado también en la República Dominicana. Hoy día, los 24.150 pesos, que es el salario mínimo mayor nominal que reciben los trabajadores de conformidad hasta a la resolución que se tomó
el salario real se sitúa en algo más de 19,000 pesos al mes. ¿Y cuánto es el costo de la canasta básica familiar? Supera los 44,000, ya decía. Sí, pero aún la del primer quintil no alcanza. Por supuesto tampoco, porque supera los 24,150 del salario nominal real. No hay un nivel salarial que supere el costo de la canasta básica familiar. Por lo tanto, siempre no hay una cobertura por parte del salario para cubrir el costo de la canasta básica familiar. Entonces, por eso es que yo sostengo que el cambio económico que ofrecieron las autoridades ha sido un cambio económico hacia atrás, en retroceso, a diferencia del cambio que se produjo en la Barbie. Por eso yo he dicho que el cambio económico dominicano no es Barbie, porque mientras la muñeca Barbie, que cada vez se posiciona más en el mercado, y ahora en el verano lo acaba de demostrar, se relanza con estos cambios, el país lo que ha hecho que se retroceda. Y solo los que están en el gobierno o alrededor del gobierno viven en una burbuja, ¿no? Burbuja que no le permite estar conectado con la realidad que tiene la República Dominicana en materia de sus malos desempeños en sus principales indicadores macroeconómicos. Vamos a una breve pausa, Evanjoe, para entrar en aspectos específicos y en puntos específicos. Volvemos en pocos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Evanjoe NG Cortiñas, economista, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Y estamos analizando la economía según su perspectiva y su experiencia de estos 3 años del Partido Revolucionario Moderno. Obviamente, Evanjoe, lo que expuso anteriormente pudiera pintar un panorama económico dominicano sombrío. Sin embargo, las autoridades lucen muy optimistas con relación a nuestra economía. Algunos organismos internacionales también nos dan algunas buenas calificaciones. En el día de ayer, el Banco Central anunció que la inversión extranjera directa alcanzó los 2.150 millones de dólares en los últimos 6 meses. Y anoche vi una entrevista con un alto ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que elogiaba la economía dominicana y lo satisfecho que están con el desempeño de la misma y la perspectiva de lo que cómo va a cerrar este 2023 por encima de muchos países de la región. Y nos sitúa, creo que la economía nuestra en todo el concierto de países del área en la séptima. Entonces hay informaciones que contrastantes y uno dice a quién le voy a creer. Es decir, el Banco Central dice que vamos a crecer, que hay inversión, hay 6 millones y pico de turistas. El CONEP dice que vamos súper bien, entonces la oposición dice que no estamos bien. Bueno, porque siguen desconectados de la realidad. ¿Cuál indicador puede a nosotros decirnos que las cosas están o que van a cerrar bien en el año 2023? Si lo cortamos a agosto del 2023, encontramos que no. Fíjese, los intereses de la deuda respecto al PIB y respecto a los ingresos y respecto a los gastos ha crecido en estas gestiones. En el 2019 era 20% y ahora está en 22% como porcentaje de los ingresos tributarios. Y con respecto a el PIB, en el año 2019 era 2.8 y ahora está en 3.25. Entonces, como puede ver, ni tampoco los intereses que se pagan por la deuda nos dice a nosotros que las cosas están bien. Pero ¿cuánto dijo? No nos comparemos con el resto del mundo, comparémonos con nosotros mismos. ¿Cuánto dijeron las autoridades que iba a crecer la economía dominicana en el año 2023? Primero 4.25. Primero 5, después 4. Y lo han ido reestimando y ahora está en 4.25. Entonces, ¿en cuánto ha crecido la economía dominicana en el primer semestre? 1.2%. Entonces, ¿y de cuánto ha sido el déficit fiscal que vamos a tener ahora en el año 2023? Va a superar el 3%. Entonces no podemos decir que estamos mejor ahora que antes, pero tampoco podemos decir que las cosas marchan bien. Bueno, el crecimiento económico probablemente marcha bien para los empresarios porque ellos han tenido mayores niveles de beneficio, pero los trabajadores no tienen esa lectura. Ya decía que hoy día los trabajadores solamente perciben ingresos del crecimiento económico en alrededor de un 19% cuando hace poco recibían el 25%. Entonces, en esa burbuja que viven algunos,
que construyen una retórica y una narrativa como que las cosas andan bien, es la mejor demostración de la desconexión. Los números dominicanos están en rojo, contrario a el color rosado de la Barbie que decía anteriormente. Porque ¿qué indicador está equilibrado en la economía dominicana? ¿Qué indicador está en crecimiento? Porque incluso la tasa de cambio ahora mismo ha tenido una depreciación de un 2% en el último mes. Ya se sitúa a 57 por 1. Pero con relación al contexto internacional que estamos viviendo, ¿estamos peor que los otros? ¿Estamos igual que los otros países? ¿Hemos hecho lo mejor que hemos podido o ha habido un manejo defectuoso? Mira, es que yo no me atrevo a compararme con Chile, con Costa Rica, con Guatemala, con Nicaragua o con cualquier otro de la región, porque simple y llanamente ni vivo en esos países, ni conozco esas realidades. Yo conozco la realidad dominicana y trato de interpretarla. Y la vivimos a diario. Y lo que hago entonces es compararla con lo que las autoridades han dicho que querían. Y las autoridades decían que querían una inflación controlada y tenemos un 22% de inflación. Las autoridades decían que iban a parar el endeudamiento y hoy tenemos el endeudamiento más alto de la historia. Las autoridades decían que la economía dominicana iba a crecer y está decreciendo, se ha contraído. Entonces, esa es la realidad que tenemos que analizar. Con eso es que tenemos que compararlo, no con otras realidades, porque a mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Yo pienso que decir que otro país está mal y que nosotros estamos menos mal que ellos no tiene sentido. Lo que tiene sentido es preguntarle a la población, ¿usted come más barato hoy? ¿Usted tiene dinero en los bolsillos? ¿Usted sabe qué cantidad de dinero menos tienen los dominicanos en los bolsillos? 10,000 millones de pesos menos. Ahora mismo, los dos camarógrafos que están frente a nosotros, si ellos se entran la mano en sus bolsillos, de seguro o no tendrán nada en los bolsillos o tendrán menos de lo que tenían antes. ¿Y por qué acontece eso? Bueno, por la política monetaria restrictiva que ha aplicado el gobierno y a través del Banco Central. Pero ya ahora es expansiva. Bueno, es que tiene choques. Por un lado da señales de expansiva, por otro lado tiene señales restrictivas. Porque al día de ayer, el dinero en manos del público se redujo en 10,000 millones de pesos respecto al mes anterior. No con respecto a diciembre o 2 o 3 años atrás, respecto a un mes antes. Y los billetes emitidos también es menor. Por supuesto. Entonces, ¿pueden los dominicanos decir que las cosas están mejor hoy? Claro que no. No pueden decirlo, lo pueden decir los funcionarios y tal vez uno que otro empresario que tal vez por su posición de agente económico le conviene tener una retórica un poco distinta, pero la realidad es que las cosas están más mal ahora que antes. Ivanhoe, tú hablaste de la deuda consolidada y ya una parte importante de la deuda consolidada es la del Banco Central. Por supuesto. Que al 31 de julio por primera vez subió por encima de 1 billón. Sí. Volvió a bajar, pero sí, se ahora ha mantenido creciendo de manera sostenida. Creo que ya representa el 23% de la deuda total consolidada. Y actualmente es 985,000 millones de pesos, la más alta de la historia de la deuda del Banco Central. Y ha aumentado en la presente gestión en más de 320,000 millones de pesos. Entonces, Jacqueline y Ramón, ¿cuáles son los números que me pueden permitir a mí llegar a la conclusión de que las cosas están mejor ahora que antes? No, los números que he presentado y cualquier otro que también yo pueda presentar, lo que muestran es lo contrario. Hoy día ¿Y tú no crees que quizás el pueblo asuma el relato de que es la pandemia, de que es la guerra de Ucrania, de que la inflación es en el mundo entero, etcétera, etcétera? Bueno, mira, tal vez lo hubiera podido construir en el año 2021. Porque bueno, estaba muy fresco en la memoria de la gente, todavía se padecían de situaciones adversas en el mundo y en la República Dominicana. Pero son las propias autoridades que han dicho que ya el país está en la normalidad, que el país se ha recuperado, que el país va viento en popa, que las cosas están bien por todos los lados. Entonces, como el gobierno ha construido ese discurso, esa retórica, pues obviamente la población se lo ha comprado y ha dicho, bueno, sí, como estamos bien, pero ¿está bien quién? Bueno, unos pocos, pero los guau no están bien. Quienes están bien son los popis. Y yo creo que eso está a la vista de cualquier ciudadano. Hoy día el dominicano paga 1.500 pesos más por comer que antes, en el día a día me refiero.
¿no? En esa cotidianidad. Entonces, la población lo que está esperando es hacer uso del voto económico de cara a las elecciones del año 2024. Es decir, la gente va a reaccionar ante la situación que lo agobia, que lo presiona, que le ha desmejorado su calidad de vida. Se va a expresar rechazando a quienes han sido los culpables de que su estado situacional hoy día esté peor que antes. Y por eso va a votar en contra del partido de gobierno, porque el cambio ha sido de retroceso, el cambio no ha sido positivo, como ellos lo habían anunciado. Yo puedo decir, yo creo que sin riesgo a la equivocación, que el modelo económico dominicano ha fracasado en esta gestión gubernamental, que no hay un indicador positivo que yo pueda, porque antes yo hablaba de la tasa de cambio, que las cosas habían estado positivas en ese renglón del mercado cambiario, pero ya vemos que en el último mes se ha depreciado la moneda en un 2%, y es una mala señal porque usted se da cuenta que el público está reaccionando de esa manera por alguna razón. Ya sea porque la tasa de interés en los Estados Unidos sigue aumentando, ya sea porque empieza a darse el tema de la desconfianza por las incertidumbres que se crean alrededor de un periodo preelectoral, ¿no? Un partido de gobierno que ha llegado al límite de su nivel de competencia. El principio de Peter se le aplica a las actuales autoridades. Es decir, ellos eran muy buenos en la oposición, pero cuando llegaron al gobierno han demostrado incapacidad, incompetencia para resolver los problemas nacionales. De ahí que han llegado al límite de su competencia y se le aplica el principio de Peter. Qué pena no tener tiempo, porque valdría apenas un programa con qué va a ser la fuerza del pueblo para revertir todo eso. Así, ¿qué modelo económico, qué medidas de política económica traería la fuerza del pueblo para revertir el tema de la inflación, el tema de la deuda, que es un proceso que ha venido en crecimiento, especialmente en el gobierno pasado? Puedo adelantarte que el modelo económico que vamos a propiciar a partir del año 2024 será un modelo económico inclusivo, en donde el crecimiento económico llegue realmente y beneficie a los trabajadores que han perdido espacio de recibir ingresos por el crecimiento económico. Cuando antes recibían el 25%, ahora apenas reciben el 18 o 19% de ese crecimiento económico a nivel de lo que son sus ingresos monetarios. Entonces, de ahí que el crecimiento económico de ahora ha sido excluyente y no inclusivo como el que nosotros pretendemos propiciar a partir del año 2024, cuando Leonel Fernández asuma el gobierno con la gracia de Dios y con la gracia del pueblo dominicano, que votará con el voto económico en contra del estado caótico y en rojo en el que vive. Muchas gracias, Evanjoven Cortiñas. Gracias, Evanjoven. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.